Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema que lo vimos un poco por encima de pasada al tocar otros temas en vídeos anteriores. Como sabéis, tenemos un vídeo sobre los signos del zodiaco que corresponden a los arcanos mayores, a qué arcanos mayores corresponden, y también vimos los elementos de los arcanos mayores. Al ver ambas cosas mencionamos de pasada que los arcanos que no tienen un signo zodiacal, es decir, los signos del zodiaco son 12 y los arcanos mayores son 22, pues los otros 10 correspondían a planetas. Y mencionamos incluso de pasada un poco cuáles eran esos planetas. Hoy nos vamos a centrar en ver efectivamente cuáles son estos planetas y una pequeña explicación de cómo están conectados cada planeta a estos 10 arcanos mayores que no corresponden a los signos del zodiaco. Tengo que hacer la salvedad de que se trata de 8 planetas del sistema solar, un satélite que es la Luna y una estrella que es el Sol. ¿De acuerdo? Muy bien. Empezamos con Mercurio. Mercurio le corresponde al mago. El dios Mercurio, llamado por los griegos Hermes, era el mensajero de los dioses. Era el intermediario entre el cielo y la tierra, igual que el mago, como veis, nada más que observando su postura, era efectivamente intermediario entre cielo y tierra, es decir, conectaba las dos realidades. Es intermediario entre cielo y tierra y conecta las dos realidades por medio de su magia. También, como ya vimos la semana pasada, el mago procede del bateler, o también llamado el trickster, el experto en trucos, y como tal es ingenioso, pícaro, y esto nos tiene que hacer recordar que Hermes o Mercurio era el dios tanto de los comerciantes como de los ladrones, es decir, de todo el que requería picardía e ingenio para sobrevivir, no meramente ejercer un trabajo. Entonces, en su doble calidad de comunicador entre dioses y hombres y persona pícara, ingeniosa, que sabe ganarse la vida, el mago es más que apropiado para que su planeta sea Mercurio. Pasamos a Venus, al planeta Venus. Este no nos depara ninguna sorpresa, es la emperatriz. La emperatriz es la sensualidad, el placer, la pasión, no solo la fertilidad, como hemos dicho tantas veces, sino también los placeres sensuales, los placeres de la carne, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, el amor por la belleza, el amor por el bienestar, el amor por el placer y por la pasión. No tenemos más que observar que efectivamente en el escudo de la emperatriz está el símbolo del planeta Venus. O sea, no necesitamos más pruebas. Está clarísimo que la emperatriz conlleva la sensualidad y la pasión, el placer. Observemos los cojines sobre los que se relaja, observemos las granadas, que entre otras cosas son símbolo, como ya hemos dicho muchas veces, de la sexualidad femenina, y observemos la naturaleza que la rodea. El placer, la pasión, el bienestar están involucrados también en esta carta. Pasamos a Marte. Marte, la carta de Marte es la torre del planeta Marte. Recordemos que Marte o Ares es el dios de la guerra, el dios de la destrucción, de la agresividad, de la violencia. Aquí esta violencia, esta destrucción es necesaria para que cambiemos y crezcamos, es decir, tirar lo que ya no sirve para volver a empezar. Es un cambio abrupto que, aunque es doloroso, aunque es destructivo, aunque puede hacernos mucho daño, luego podemos resurgir de nuestras cenizas. Así se veían también los antiguos un poco la guerra como un mal necesario, no como nosotros. Entonces, el hecho de que Marte o Ares sea
el planeta unido a esta carta, pues tiene sentido completamente. Pasamos a Júpiter. Este es un poquito más complejo. Júpiter pertenece a la rueda de la fortuna, o la rueda de la fortuna pertenece a Júpiter, como queráis verlo. Y aquí digamos que es un poquito más complejo de entender, pero no mucho. Júpiter, o Zeus, como le llamaban los griegos, es el rey, o era el rey de los dioses. Es decir, el que controlaba todo el destino y el que guiaba a todos los demás dioses. Era el equivalente más cercano que tenemos al dios monoteísta de las religiones actuales, de tal manera que el nombre Dios viene directamente del nombre Zeus. Si lo veis escrito en griego lo veréis mejor. Entonces, como Dios, como divinidad superior, es controlador del destino, de las vueltas que da la vida, de los cambios que ocurren en nuestras vidas por destino, por suerte, y por el karma y por las leyes cósmicas, o como queráis llamarlo. Es decir, él trae el cambio, él digamos que le da las vueltas a la rueda del destino. También era un dios que los griegos y romanos consideraban muy asociado a la buena suerte, y por eso mismo, porque podía cambiar la suerte, y por eso también la rueda de la fortuna tiene esta connotación que muchos tenéis, y que no es la única, de que puede señalar un premio o éxito en los juegos de azar, que es posible, pero que no siempre es así, y que la mayor parte de las veces, como ya os he comentado muchas veces, habla de los cambios del destino que nos empujan a salirnos de nuestra zona de confort y a adaptarnos a cosas nuevas. Es la idea de adaptarse a los cambios que trae el destino, o que una persona creyente precisamente os diría que manda Dios, o que manda una divinidad superior, y por eso esa asociación de la fortuna con Júpiter. Saturno también es un poquito complicado, porque Saturno, que es un dios, Saturno Cronos, que es el dios del tiempo, es un dios al que tenemos asociado a imágenes tristes. Pensemos nada más que en el cuadro de Goya, Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Tenemos a Saturno como un dios triste, porque además es el dios del tiempo que pasa y que nos va acercando a la muerte, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que esté asociado a una carta tan alegre y gozosa como el mundo? Porque el mundo es la plenitud dentro de los límites que los seres humanos tenemos. O sea, nosotros no podemos movernos fuera de los límites que tenemos como seres humanos, y dentro de ellos nos anima a aspirar a lo mejor que podemos ser, al equilibrio, a la elevación dentro de nuestros límites. Observemos que este personaje baila dentro de una mandorla o de un óvalo, que muchos dicen que es un huevo. Este personaje no está ilimitado, y eso también lo recuerdan los símbolos de estos símbolos, que son los símbolos de los 4 evangelistas, pero que aquí más bien representan la totalidad del universo. Es decir, limitados por nuestro mundo, nuestro universo, por nuestras limitaciones humanas, y tenemos que sacar el máximo de esas limitaciones, movernos con gracia, con equilibrio, y manejar esa situación con el máximo de autodominio. Por eso la carta de Saturno es el mundo. Pasamos a Urano. Urano es era el dios del cielo estrellado, del cielo en general, pero sobre todo del cielo estrellado, y como tal era un dios, digamos, al que podemos asociar con la búsqueda de uno mismo, con la búsqueda de lo infinito, con la búsqueda de conocimiento, y por tanto con el loco. El loco va buscando conocimiento, no se conforma con lo que le dicen, es un poco revolucionario, porque se lanza con su inocencia buscando sabiduría. Entonces es el cambio, es también el idealismo del loco inocente,
idealismo que muchas veces está expresado en eso, en las estrellas. Pensemos en la carta de la estrella, sin ir más lejos, ¿no? Es muy lógico que Urano esté asociado al loco, porque el loco mira al cielo, precisamente en esta carta. El loco está buscando con respuestas, el loco está buscando conocimiento, y eso y esa búsqueda de uno mismo puede quedar muy bien reflejada por Urano. Pasamos a Neptuno. Neptuno o Poseidón, dios de las aguas. Ahí tenemos al colgado, que corresponde a Neptuno. Resulta que el colgado lo tenemos asociado a dos cosas, ya lo hemos hablado muchas veces: suspensión o sacrificio. Y Neptuno, precisamente dios de las aguas del mar, estamos hablando de profundidad, estamos hablando de lo que hay sumergido, del subconsciente, de la búsqueda interior, de la meditación, de la búsqueda de la iluminación. Recordemos que este colgado, no los colgados primeros del tarot, probablemente pronto dedicaré un vídeo a eso, aunque ya lo he mencionado en otros vídeos. Los primeros colgados del tarot pues eran denominados traidores, tenían unas connotaciones bastante feas, pero este colgado, en concreto, el que tengo en la mano, el de Rider-Waite, si veis, su cara no es de sufrimiento, está rodeado por una aureola, parece que se ha sometido voluntariamente a un sacrificio que le va a traer iluminación. Eso es muy propio de la idea de Neptuno, entrar en la profundidad, a veces para escapar del mundo, a veces para comprenderlo mejor. Llegamos a Plutón, que es un planeta que hoy día creo que ya no está considerado un planeta principal del sistema solar, creo que es un planeta enano o algo así, pero en astrología se sigue contando con él, y el juicio le representa. Plutón era el juez o dios del inframundo, es decir, del reino al que descendían los muertos. Su juicio era inapelable, precisamente, y era un dios que no toleraba un levantamiento, por tanto nunca hubo un levantamiento contra él. O sea, era un dios cuyo juicio era inapelable, y por tanto es muy propio que la carta del juicio, que es una llamada y que es un juicio, pues esté relacionada con Plutón. El ser juzgado por Plutón, el bajar al reino de los muertos, el escuchar su juicio y hacer lo que él decía, representa las llamadas que tenemos en la vida, que nos la pueden transformar, las llamadas o los exámenes o las pruebas a los que somos sometidos y a los que tenemos que responder, y según respondamos, así será nuestro destino. Es como ser examinados, juzgados, en efecto. Entonces, este dios, que era el juez del inframundo, el juez de los vivos una vez dejaban de serlo, pues es muy, muy adecuado para esta carta. Que ya digo que no es un juicio de juzgar enteramente, sino una llamada a la que respondemos, y según respondamos, así seremos recompensados. Y ya llegamos a la Luna, que como sabemos es un satélite. La Luna, todo el mundo pensará, ¿la Luna está representada por la Luna? Que ya lo hablamos en su momento, que no. La Luna, la carta de la Luna está asociada al signo de Piscis. Eso no lo olvidemos. La luna satélite, está asociada a la carta de la sacerdotisa. Nada más verla es evidente. Está coronada por una corona, y valga la redundancia, que representa
que recuerda mucho a la corona de la diosa Hathor, de la diosa egipcia Hathor, pero que también a la vez representa todas las fases de la luna: menguante, creciente, llena y nueva que no se ve. O sea, y representa las 3 fases de la vida de la mujer según la antigua tradición de la brujería y de la magia, que es doncella, madre y anciana. Entonces, esta feminidad de la carta es una mujer. Están las granadas, símbolo del sexo femenino. Tiene la luna bajo los pies. Como ya comentamos recordando a la Virgen María. Tiene un montón de símbolos lunares y de símbolos de feminidad, y la luna todos sabemos que está asociada a las fases del ciclo femenino. Y no solo por eso es esta carta asociada con la luna, sino también porque representa la sabiduría interna, la intuición y la sabiduría acumulada, pero a un nivel muy, muy, muy intuitivo. La visión interna, el inconsciente, todo lo que sabemos sin saber por qué lo sabemos, la intuición, la creatividad, la inspiración, que tampoco sabemos de dónde viene, y todo eso está asociado siempre a la luna. Siempre se dice que la luna es amiga de los poetas, amiga de los artistas, que puede provocar la locura, de ahí la palabra lunático. La luna está muy asociada con el inconsciente y con la sabiduría intuitiva. De ahí que esté asociada a la sacerdotisa. Y por último llegamos al Sol, que es una estrella. El Sol está asociado a la carta del Sol. Aquí no hay que pensar mucho, ¿no? El Sol preside la carta y un niño en el medio, que ese niño podría representar al dios Apolo. El dios Apolo era el dios precisamente de la luz y del sol, pero también era el dios de los músicos, de los poetas. Era un dios curativo, que presidía la curación. Era el otro dios a quien se invocaba cuando uno estaba enfermo. El otro dios era Esculapio. Entonces, ¿qué pasa con esta carta? Pues que es la carta de la autoestima, de la felicidad, de la plena conciencia de vivir, de la fuerza de voluntad, de todo lo que representa el Sol. El Sol es la vida, el Sol nos da la vida. Entonces, todo lo que es plenitud de vivir, autoconciencia, iluminación, autoestima alta, fuerza de voluntad, todo lo que es vivir plenamente y disfrutando o aprovechando plenamente la vida, está representado por el Sol. Y bueno, este es el vídeo, espero que no se haya resultado muy largo y os emplazo para la próxima semana. Os recuerdo que el martes a las 21 horas tenéis una cita conmigo si queréis en el canal de Instagram, que ahora lo pondré aquí abajo, de mis amigas, un equipo de jóvenes tarotistas, las Chicas Locas. El canal se llama Chicas Locas Amoras, y a las 9 me harán una entrevista el martes a las 9 de la noche, hora de España. Si queréis estar presentes, pues seguid su canal, y hasta entonces, gracias por todo.